Hemos llegado hasta las dependencias del diario Las Noticias de Malleco para conversar con su director, don Gino Bustamante Barría. Don Gino, cuéntenos un poco la historia del diario Las Noticias. Primero que nada agradecer al canal de RTV por la deferencia de acompañarnos en estas actividades de celebración de los 108 años del diario Las Noticias de Malleco. Hablar de la historia de las noticias es retrotraerse en el tiempo, es hablar desde los inicios de esta publicación que surge 29 años después de haber sido fundada la ciudad de Victoria. Es decir, este diario ha retratado prácticamente todos los hechos que han marcado a esta ciudad, tanto en lo positivo como en sus situaciones de dificultad. Interesante señalar que Las Noticias ha cumplido un rol social importante, ha sido gestor de campañas de bien público, ha tenido misiones en el área cultural, fundamentalmente las que dicen relación con la historia misma de la ciudad. El diario es un canal que recibe, ¿no es cierto?, la inquietud del lector y tiene la misión de transcribirla y darla a conocer. Así surgen iniciativas, surgen deseos, surgen hechos que la comunidad anhela por mucho tiempo y donde el diario tiene esa función de comunicarla, de transmitirla y de finalmente dar a conocer cuando éstas se cristalizan. Refiriéndonos a la historia propiamente tal del periódico, puedo señalar que este medio fue fundado el 16 de julio de 1910 por la familia Gutiérrez Urbina, una familia fundadora de Victoria, cuyo hijo mayor, el propietario, se llamaba don Vicente Gutiérrez, el padre, y don Ernesto Gutiérrez, su hijo, fue el primer director. Este señor tuvo una gestión más que meritoria en el desarrollo de la ciudad, más aún que esta era todavía incipiente. Don Ernesto Gutiérrez fue alcalde de Victoria, fue uno de los fundadores de Rotary Club y participó en todas las actividades societarias que en ese entonces los victorienses eran bien activos. Hoy día como que se ha perdido un poco esa comunicación, la vida de clubes, ya no existe ese hábito. En ese entonces sí había más relación, una actividad más intensa de comunicación, y como decía mi señor padre, nosotros somos seres gregarios, necesitamos estar comunicados, necesitamos tener relación más estrecha, pero hoy día cada uno tiene sus obligaciones tan exigentes. Bueno, antes, no es que antes no la haya tenido, sino que pareciera que hoy día nos atamos tanto a nuestra obligación que no nos damos el tiempo ni para conversar. Me alejo un poquitito de la conversación inicial, pero es para retratar un poco lo que está pasando con la idiosincrasia de este pueblo de Victoria. Don Ernesto Gutiérrez elaboró hasta el año 57 y dada su avanzada edad, vendió el periódico y la imprenta del comercio a don Osvaldo Bustamante Riquelme, quien adquirió esa empresa y partió buscando un director para el periódico, asumiendo en ese entonces don Belarmino Martínez Riquelme, quien fuera conocido también por su entusiasmo político, fue candidato a diputado de la democracia cristiana en esos años, y tras un par de años en la dirección del periódico asumió el profesor de la escuela normal don Hans Hittermann Mikkelsen, muy conocido en Victoria por su labor de docente, por ser un hombre
famoso, que dio que hablar a Victoria en sus actividades deportivas, la escuela normal desde entonces. Él era el hombre que formó sus clubes deportivos, hacía sus revistas de gimnasia, y en la prensa, fundamentalmente en las noticias, fue un director que lo calificaron en ese entonces como muy estrellero. Era una persona sin tapujos, lo que había que decir no lo ocultaba, y le generó una serie de inconvenientes al propietario entonces, don Osvaldo Bustamante, quien finalmente le pidió la renuncia. Fue así como en ese entonces mi señor padre, Tránsito Bustamante Molina, que venía llegando de Valdivia, que había ganado un concurso en la Escuela Normal de Victoria, y había sido colaborador de los medios escritos de Valdivia y de Osorno, de donde residía, y atendiendo a esa buena pluma, lo interesaron para que pudiera conducir las noticias de Victoria. Eso fue el año 1962. El 1 de noviembre del año 62 sacó su primera edición. Y 5 años más tarde, en 67, compró las instalaciones del periódico a don Osvaldo Bustamante, que consistía en una prensa manual y unas cajas tipográficas, y se tuvo que trasladar, la imprenta estaba en Chorrillos con Lago, tuvo que arrendar una propiedad que estaba a media cuadra de ese lugar, hasta que finalmente en ese mismo año, a fines de ese año, llegamos a esta ubicación donde está esta oficina. Aquí estuvo el primer taller impresor. De eso ya han transcurrido más de 50 años. Más de 50 años. Hasta el año 2010, las noticias de Victoria, al cumplir su centenario, decidimos, por decisión expresa de él, de ampliar nuestro radio de acción, y establecimos una oficina de prensa y comercial en Angol, y las noticias de Victoria pasó a denominarse las noticias de Malleco. Las noticias de Malleco, con el fin de que el periódico cumpla la función de ser el medio provincial. La provincia no tenía entonces diario, hoy día sí lo tiene. Llegamos a todas y cada una de las comunas de la provincia, y ya estamos 8 años en Angol, establecidos allá, y con circulación 4 veces a la semana, como dice la ley, para ser calificado como diario. Eso es sucintamente la historia de las noticias. Don Gino, como director, usted ya pronto va a cumplir 108 años del diario. ¿Malleco responde a la función desarrollada por el diario? Malleco es una provincia pobre, como todos sabemos, ¿no es cierto?, bien dejada a la mano de Dios. La región de la Araucanía, que la conforman la provincia de Cautín y Malleco, bien sabemos que es Cautín la que se lleva la máscara del león, y nosotros en Malleco vivimos en situaciones bien difíciles. La verdad que cuesta mucho mantener un medio escrito en una provincia como la nuestra. Sin embargo, es el tesón, tanto de sus propietarios, tanto de sus colaboradores, trabajadores. Aquí todo y cada uno pone su granito de arena para que esta publicación salga a flote. No es fácil hacerlo. Ahora, el comercio en general, uno debe agradecer naturalmente a sus clientes, que son el comercio, ¿no es cierto?, las empresas de la provincia, pero más la generalidad, digamos, manifiesta esa inquietud de que nuestra zona está un poquitito desprotegida, y eso hace sin duda un poco difícil nuestro andar. Sin embargo, como insisto, es nuestra cultura ya de los años de insistir en nuestro quehacer, y afortunadamente nos mantenemos bien. Don Gino, ¿ha sido esta empresa, el diario Las Noticias de Malleco, un motor de desarrollo para Victoria y la provincia de Malleco? Yo creo que eso tendría que juzgarlo la comunidad. Sin embargo, yo diría que hay tantas campañas de bien público,
tantas editoriales que uno se preocupa de hacer en aras precisamente de visualizar la proyección de esta ciudad y de esta provincia. Nos encontramos a veces con que nuestras expresiones traducidas en crónicas editoriales no reciben el eco esperado. Sin embargo, uno entiende que estas ciudades temen un poquitito porque no estamos faltos de liderazgo. Podemos decir, por ejemplo, que hasta hace algunos años Victoria llegó a tener un senador de la República y 2 diputados que eran propiamente de aquí. Hoy día hemos perdido esa representación parlamentaria, no la tenemos, no tenemos identidad en ese orden, lo que sin duda nos ha traído serios perjuicios, porque ¿quién habla por nosotros? Nadie lucha por Victoria. Nadie. El diario, lo que pueda decir, los medios radiales que puedan decir, es cierto, uno no se queda atrás en eso, pero sin embargo se necesitan autoridades a nivel superior para que lleguen a la autoridad central y puedan manifestar las inquietudes que aquí nos afectan. Y vuelvo a insistir, yo lamento decirlo, pero encuentro que estos pueblos están sin liderazgo. Y cuando una comunidad carece de líderes, no tiene mucho futuro. Como director de la empresa del diario Las Noticias de Malleco, ¿qué proyecto anhela Las Noticias a futuro? Uno siempre vive con la esperanza de ir mejorándose. Bueno, el periódico salimos 4 veces a la semana, tiene color, hemos tratado de estar más o menos a la altura de los medios grandes, por así decirlo, en lo que se refiere a la parte técnica. En lo que sí hemos avanzado es la parte profesional. El día de Las Noticias tiene 3 periodistas trabajando, 2 periodistas en Angol y un periodista estable en Victoria. Eso permite que la publicación tenga ribetes de mayor profesionalismo. Porque esto es muy delicado, esta función de las comunicaciones, como usted bien lo sabe, requiere de mucha atención, requiere de mucha preocupación, que valga la redundancia, porque un error en una información se expone a que el medio sea cuestionado, sea muchas veces, ¿no es cierto?, más de alguna amenaza de querella. Entonces, hoy día los tiempos son difíciles, tenemos que tener mucho tino en lo que se refiere a la información, hay que tener mucho carácter y mucho cuidado. Y en lo que respecta a proyección del diario, sí tenemos muchas ideas, esperamos pronto ya poder ir superando algunas etapas para proyectar este periódico hacia el ámbito digital. Hoy día la página web de Las Noticias está marcando mucho. Tenemos una periodista en Angol que está exclusivamente dedicada a manejar toda la información noticiosa, tanto a nivel local, provincial, regional, nacional, incluso internacional, de tal manera que ese portal de las noticias, que es www.lasnoticias de Malleco, esté siempre con la noticia al día. Y eso sin duda que nos hace merecedores de un grueso grupo de lectores. Y paralelo a ello también estas redes sociales como el Facebook, también también lo maneja esta señora periodista, con mucha lectoría. Así que eso ha sido hasta la hora una gran satisfacción para nosotros. Creo que estamos cumpliendo con ese rol de comunicar y de cumplir con esa labor social. Don Gino, queremos agradecer estos minutos que ha dado para RTV Televisión y felicitarlo una vez más por este 108 aniversario que tan pronto a cumplir. Muchas gracias.